¿Alguna vez has salido de terapia y en el mismo día te leíste el horóscopo? Si la respuesta es sí, bienvenida a este podcast, sin ofender a Mercurio. Donde sí, probablemente vamos a ofender a Mercurio y a varios planetas más. Mi nombre es Maca, soy astróloga Yo soy Nati, psicóloga, y este es el podcast para quienes van a terapia y leen el horóscopo el mismo día. y hoy vamos a hablar de la psicología versus la astrología. Vamos a empezar. Qué emoción estar aquí porque este es nuestro primer episodio y teníamos una gran lista de cosas que queríamos hablar, pero a la psicóloga ordenada le pareció muy oportuno que esto sea el primer tema que abramos, que es cómo es que llegamos acá a abrir una charla desde la perspectiva astrológica y desde la perspectiva psicológica, porque como ya escucharon, Nati es psicóloga, yo soy astróloga, pero ambas dos nos apoyamos en nuestra carrera, o sea, no somos dos personas que vayan por caminos separados, sino que tenemos un montón de cosas en común en cuanto a pensamientos, incluso en técnicas y en cosas que aplicamos con las personas que atendemos y además en cosas personales. Entonces, me parece súper interesante estar abriendo esta dinámica porque creo que hoy en día que se habla tanto de la astrología y de todo lo, porque acá vamos a focalizar en la astrología, pero probablemente esto envuelva todo lo que es lo espiritual, vamos a decirlo de alguna manera, porque el mismo que cree en la astrología es el mismo que cree en el Reiki, es el mismo que cree en el tarot, es la misma persona. Y siento que esto es de un lado de la vereda y del otro lado de la vereda está efectivamente la ciencia y demás situaciones. Bueno, es un placer estar acá compartiendo esto y te escucho, amiga, contame un poco, siendo vos la de la vereda de enfrente, cómo es que termina una psicóloga de una universidad de renombre creyendo en estas cosas y todo lo que, y toda la información que, bueno, que te dieron a vos. Lo que yo traigo es un poco más estudiado desde afuera, pero vos venís de la fuente, porque desde adentro de la universidad es donde empiezan todos estos pensamientos de ir o no en contra o a favor de las otras que no sean ciencias exactas que se dice y demás. Cuéntame un poquito. Bueno, sí, como Maca les decía, pues estudié en una universidad en donde pues el tema era psicología, ciencia, todo era muy cerrado. Em, Además era una universidad de jesuitas, o sea que obviamente de astrología no se iba a hablar, o sea, no estaba ni siquiera sobre la mesa esto. Y a nivel personal, siempre fui muy curiosa, pero en esa etapa de mi vida, cuando estaba en la universidad, todavía no había tenido como ese acercamiento a la astrología tampoco. Así que sí me leía el horóscopo, era de las que compraba una revista colombiana famosísima que se llamaba Tú, o sea que sí, la compraron también, son de las mías, porque era siempre ir a leer el horóscopo. Y me pasaba mucho que en esos momentos yo no sabía si yo era un signo o el otro porque estoy en la mitad de los dos. Entonces yo siempre decía soy los dos y leía los dos, pero siempre ¿Cómo se se quedaba ahí, llama eso a la psicóloga que ella sabe estar en el medio en de dos signos? cúspide, estaba cúspide, Y de en paso nombra cúspide. qué signos, porque no es menor. En- Estaba entre Escorpio y Sagitario. Entonces me preguntaban qué signo sos y yo los dos. Yo era apersonada de ambos signos. Después con el tiempo, pues como que empezó la curiosidad hacia la astrología, pero después vamos para esa parte. La verdad es que en la carrera siempre se hablaba muy desde la psicología es como lo único que funciona y ya está. ¿Sí me entienden? Yo siento que era algo como muy cerrado, incluso me ha tomado mucho tiempo como lograr permitir esa integración dentro de mi espacio terapéutico, pero en ese momento de la carrera se hablaba mucho de los sesgos. Entonces, realmente era como la astrología es charlatanería, eso nada que ver, eso es como algo que alguien se inventó, pero eso no tiene coherencia. Y pues para empezar a conversar y entrar un poco en materia aquí, estuvimos haciendo investigación y encontramos, claro, hay unos estudios que sustentan por qué la psicología rechazaba o dejaba de lado la astrología y se habla como de un estudio súper importante que era de un físico, que lo hizo un físico
en Sean Carson se llamaba, y él lo que hizo fue en 1985 crear un estudio en donde quería identificar si realmente la astrología era predictiva. Entonces, en el estudio lo que hicieron fue tener un grupo de personas eh, y unos astrólogos súper profesionales y ninguno de los dos sabía información de lo que se iba a estar tratando. Eso se llama como un estudio doble ciego, en donde la idea era no alterar lo que está la información, ¿no? Que no hubiera ningún sesgo. Y en ese resultado, pues encontraron como muchas cosas que no lograron ser predictivas y se aferraron a ese estudio precisamente para decir, no, esto ya no sirve. Y se cerraron Claro, completamente claro, a claro. la posibilidad de que la astrología traía mucho más que únicamente ser predictiva. Total, y que aparte me parece muy loco, amiga, porque recién antes de empezar a grabar, cuando estábamos charlando, decíamos, cuando está el humano involucrado, nunca hay un 100% de nada, ¿no? O sea, como que no, uno no puede decir esto es 100% así en nada que involucre al humano y esto que estás trayendo es algo que claramente responde a estadísticas, ¿no? Y que además es clave registrar que a partir de un momento se abren ramas distintas también dentro de la misma astrología y que la astrología más antigua o rígida es una astrología que sí determina predicciones, que no es la palabra, porque yo siento que hoy en día el humano como que la predicción lo ve como que te adivinan tipo esto va a pasar. Ajá. La predicción en la astrología antigua tiene que ver con que vos de hoy a dentro de, ni idea, 100 años podés saber dónde van a estar los planetas. ¿Por qué? Porque son cálculos matemáticos. Entonces, yo siento que esa rama de la astrología que es una pata, o sea, tienen una pata compartida con la astronomía, que sí es una ciencia reconocida, Ujú. habla de una predicción no desde el ojo humano de poder saber qué es lo que te va a pasar a vos, sino que vos podés predecir movimientos planetarios de acá a dentro de millones de años. Entonces yo siento que hay ahí una especie como de confusión de creer que entonces a eso se refieren las predicciones astrológicas de si sos de este signo pasa esto, esto, esto y esto. Ahora, la realidad de esto, porque también es aclarar que nosotras en esta primer parte del programa, en este bloque, lo que hacemos es traer información. Nada de lo que estamos diciendo acá es ni lo que Nati piensa 100% ni lo que yo pienso 100%. Nosotras después damos nuestras opiniones, pero acá lo que tratamos de hacer es de exponer distintas perspectivas de este mismo tema y me parece clave porque, ¿qué pasa? Se abre este gris en donde el humano interpreta que la predicción tiene solo que ver con uno y sí es verdad que existen, que es tipo también sacado de este estudio que dijiste vos, que claro, de repente si analizamos que hubo un aspecto entre dos planetas y siempre que hubo un aspecto entre esos dos planetas en los últimos años donde pasó esto, hubieron situaciones, no sé, de la historia, por ejemplo, como la caída del muro de Berlín fue en el mismo año que se empiezan a hacer como especies de estadísticas. Pero claro, no es una estadística que da 100% certero. ¿Por qué? Porque la energía habla de terreno disponible para las cosas. Y ahí es donde aparece nuestra Ujú. querida Liz Green, que ya la vamos a nombrar. Pero bueno, amiga, continúa, perdón, ya Eso, te interrumpí. eso me encanta lo que acabas de decir, la energía que está disponible, porque ahí es donde uno logra darse cuenta que no es que porque la astróloga me dijo esto, entonces esto es lo que va a pasar, sino que ahí pues ahorita profundizamos en eso como dices, pero también empezaron a surgir varios temas a partir de de este estudio que les estaba nombrando y cómo aparece algo que se llama el efecto Barnum, que lo expresa un psicólogo, que es como el mecanismo psicológico que se utiliza para explicar por qué la astrología se siente como si fuera real. Y esto tiene que ver mucho con el estudio que hizo fue, bueno, unos estudiantes en donde hicieron un test de personalidad y él lo que hace es revisar ese test de personalidad y les entrega un resumen genérico a cada uno de sus resultados supuestamente. Y para ellos se sintió como, wow, esta es la descripción 100% mía. Entonces ahí se hablaba un poco de cómo empiezan a aparecer ciertos sesgos en donde hay cosas que pueden ser genéricas con las que uno se identifica y uno siente que es
extremadamente preciso lo que están diciendo, pues, de cada uno. Y a veces nos pasa a todos que cuando nos sentimos, por ejemplo, incomprendidos, este tipo de cosas pasan. Cuando uno logra ver que el otro tiene esa leída de uno, aunque pueda ser algo genérico en grandes rasgos, empieza a generarse como esa curiosidad, ¿no? Ese querer saber un poco más de dónde viene esa información. Pero podemos ver como el lado contrario de la moneda y es un poco cómo también puede pasar ese creernos que por lo que esta persona me está diciendo es como yo soy. Y ahí es donde empieza a generarse un poco de discordia. Por ejemplo, características grandes, por ejemplo, de una persona Virgo que es supremamente organizada. Si yo soy Virgo y no me siento supremamente organizada, pero esa persona me lo está diciendo, entonces es como que yo empiezo a creérmelo y ahí es donde tenemos que empezar nosotros a tener como esa capacidad de discernir entre lo que el otro me está trayendo sobre la mesa versus lo que como yo me estoy sintiendo frente como a esa interpretación que el otro me está dando. Entonces, Pero amiga, tengo una pregunta, porque vamos a agarrar este ejemplo, me sirve un montón, porque de hecho a mí me han dicho eso de no, lo que pasa es que la astrología te limita mucho porque como que te encasilla en cosas. Mi ajá. pregunta es, y esto lo dejo acá también para que la gente nos conteste y nos cuente qué es lo que le pasa, sobre todo si sos de estas personas que decís, che, no, no quiero leer porque me va a decir tal cosa. Ya acabamos de aclarar que el tema de la predicción astrológica no tiene que ver con predecir lo que le va a pasar al humano, sino predecir movimientos planetarios. O sea que nadie va a predecir nada con la astrología. Pero em, si yo, con este ejemplo que acabas de poner, soy una persona de Virgo y conozco muchas personas de Virgo desordenadas, o sea, es algo que conozco. Y soy esta persona de Virgo y no soy una persona ordenada, soy súper desordenada y leo que en el horóscopo y que en todos lados dicen que los Virgos son obsesivos con el orden y la limpieza. Genuinamente, o sea, esto ya te lo pregunto a vos como pregunta, ¿vos crees que la persona va a decir, sí, me parece que en realidad yo soy ordenada? O sea, como que yo siento que es Yo como siento que ahí le entra más pasa? bien, Ya quisiera yo leer algo y decir, sí, sí, acá dice que soy trabajadora y millonaria. Soy, tipo, como que, no sé, yo como si siento, fuera así de fácil, ¿no? claro, como que digo, ¿quién queda tipo agarrado? Si vos sos desordenado y lees que dicen no, porque los Virgos, en todo caso sí podés llegar a pensar, che, pará, ¿tendré algo mal? Tipo, ¿habrá algo mal en mí que yo soy Virgo ahora? Y ahora esto también lo voy a usar para aclarar que las personas de Virgo que yo conozco que son desordenadas, no son normalmente desordenadas. Son tipo Normales. no, no, un safari. O sea, cosas que yo te estoy hablando que vos decís, esto está desregulado. O sea, esta Ok. persona Virgo, y que es una persona que aunque no fuera Virgo, o sea, si fuera de Sagitario, de lo que sea, si yo voy a la casa de alguien y veo este nivel de desorden del que te estoy hablando y digo, che, pará, más allá de que es Virgo, como que da justo la casualidad que el opuesto complementario de Virgo es Piscis, que Piscis sí es un signo que tiene un poco que ver con el desorden. ¿Qué pasa? La gente de Piscis va a decir, no, yo soy ordenado, no importa, también Piscis es el opuesto de Virgo, también uno se puede polarizar en Virgo. Pero digo, son dos polaridades arquetípicas que son contrarias, que es el ordenado y el desordenado. Entonces, si una persona es de Virgo, es desordenada y lo registra y dice, che, los de Virgo somos ordenados, yo dudo mucho que esa persona diga, voy a empezar a ser ordenada porque el horóscopo dice que soy ordenada, pero igual para mí no deja de ser una característica para registrar, porque si vos tenés un desorden nivel patológico, que siempre tu casa está desordenada, y es una cosa para decir, che, está raro. Yo me voy a la parte astrológica y digo, ¿qué signo tiene que ver con el orden y la limpieza? Probablemente Virgo. Un poco de Capricornio podríamos llegar a decir, pero sabemos que es Virgo el signo que tiene que ver con esto. Y si encima esa persona es de Virgo, y no voy a pensar, ¿vieron que la astrología es mentira? Que con las personas de Virgo no son ordenadas. No, voy a pensar, che, qué interesante que una persona de Virgo esté a este nivel de desorden, siendo que su opuesto complementario, en donde los signos se suelen polarizar, que es en el signo de enfrente, es el desorden. Porque es imposible no registrar, porque te repito, no estoy hablando de un desorden que decís, bueno, dejó unas zapatillas donde no eran, dejó un coso. No, no, estamos hablando de Kosovo en una casa, o sea, de entrar con una brújula y decir no sé para dónde ir, ¿entendés? Como que Ok. cosas llamativas, no sé si se entiende a lo que voy. Sí, sí te entiendo, pero mira que también justo ese ejemplo que diste también nos sirve como para lo contrario y es, por ejemplo, aquí porque estamos hablando de una característica, digamos, en positivo, pero por ejemplo,
Bueno, dos cosas. La primera, sí existen personas, conozco, vivo con una que dice, por ejemplo, los Virgo o X cosa que es tan genérica, no me aplica a mí, entonces eso es mentira porque, pues, o sea, no es coherente, ¿cierto? Está esa parte. Pero por el otro lado también está, y aquí entra un poco también como cada persona cómo lo toma, y es cuando actuamos en consecuencia de eso. Entonces, es tipo, no sé, X signo es súper mal geniado o son súper reactivos, son súper explosivos y yo lo utilizo para justificarme como, ah, no, es que yo soy esto y esto es lo que hay. Total, Entonces ahí totalmente, empezamos a hablar ya de varias cosas que empiezan a surgir a partir de esas interpretaciones que se dan dentro de la astrología. totalmente. Pero que esa persona que tiene esa manera de registrarse a sí mismo y de leer en un papel que supuestamente es mal geniado y por eso es mal geniado, digo, es como que lo que siento es que se agarran cosas muy del humano para justificar que funciona o no funciona la astrología. O sea, en este ejemplo que acabas de poner, que es el opuesto al que dijimos antes, si una persona lee un papel y dice, o bueno, a mí, a nosotras nos pasa de decir, che, boludo, esto es re de mi signo. O sea, sí, esto es re acuariano, sí, esto es re. Pero eso no significa que yo entonces me voy a quedar así y voy a ser así para siempre, porque así como decimos que no es una ciencia exacta porque el cerebro del humano se involucra, entonces no hay nada 100%, esto aplica para todo en la vida, no hay nada que sea, no, porque entonces como yo nací con este signo tengo que ser sí o sí así. Sí es verdad que voy a tener más acceso a esta disponibilidad energética, pero no significa que esto vaya a ser así para toda la vida ni de una sola manera. Las personas que piensan así con todo. Son las personas que dicen, no, porque Ujú. yo siempre tengo mala suerte. No, porque yo siempre me pasa esto en el amor. No, porque yo cada vez que encuentro un trabajo y como que son personas que se quedan fijadas a esa narrativa, pero eso es un tipo de personalidad. Y ese tipo de personalidad, o sea, personas con ese tipo, esos rasgos pueden creer o no creer en la astrología. Si una persona no cree en la astrología, pero tiene un rasgo de personalidad, de aferrarse a lo que es esa persona y porque yo soy así, porque yo soy así, no va a usar la astrología, va a usar cualquier otra cosa para decir y justificar que por no, porque mi papá, no, porque mi no sé qué, nada que tenga que ver, no, porque los hombres son así, no, o sea, va más allá. Y una persona que tenga este mecanismo y esta manera de manejarse y sí crea en la astrología va a decir, no, porque mi signo, bla, 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 bla. Ahí viene la parte en uno de querer hacer tu trabajo interno de que ni creyendo o no creyendo en la astrología, las cosas son fijas, estáticas. O sea, Total. nada es de una sola manera. Es un mundo muy amplio. Repito, nada es de una sola manera en estos temas que estamos hablando, que involucran al ser humano. Sí, el cielo es celeste, por decir una cosa, y eso es así y es la realidad. Ya después, cómo el humano atraviesa esta información, bueno, me parece que es un poco más como que está muy abierto al debate según qué ser humano sea. Y porque encima creo que nosotras, para colmo, somos un poco así. No de justificarnos con esto, pero sí de decir esto, como bueno, sí, pero mi luna tal cosa, mi no sé qué, mi no sé cuánto, y como que sí, pero eso es la persona, o sea, es como aceptar un rasgo de tu personalidad, como lo podríamos decir, sí, porque a mí me criaron así, sí, porque mi mamá era así, sí, porque en el colegio Ujú. me enseñaron así, solo que lo hacemos con la astrología. Después nosotras trabajamos en cambiar eso y no usarlo como justificación y decir, ay, no, porque soy así, no, ni hablar, amor. Pero tipo, la idea es Sí. evolucionar, me parece. Y siento que un poco la psicología que se abre de la rama y se separa de la astrología tiene que ver, esto ya es una opinión, ahora vos me dirás si esto es así o no, pero yo entiendo, según lo que pude descifrar de de la psicología, es que hay una parte de la psicología que es como, bueno, esto es el sujeto y no hay que intentar cambiarlo, sino solamente estar acá escuchando y abriendo y que la persona abra lo que le pasa. Y hay otra psicología que es más del palo de, bueno, actuemos para cambiar esto, más desde la conducta, más desde movámonos hacia Ujú. este lugar. Yo creo que un poco viene también desde esa diferencia, desde que la astrología, la psicología que cree que las conductas y las cosas pueden cambiar, porque tipo dentro de la psicología
estas dos cosas que estoy nombrando muy a grandes rasgos, medio que están en contra. O sea, la psicología que cree que uno tiene que hablar 14 horas y uno mismo responderse y uno mismo no sé qué, disipa mucho de la manera de pensar y de actuar de los psicólogos que te dan tarea y te dicen hace esto y te hacen preguntas, interceptan, te dicen, como que siento que incluso dentro de la psicología hay dos bandos muy diferentes. Uno claramente sería el que menos apoya la astrología y más el de la conducta, inconscientemente, lo digan o no, la apoya porque la astrología lo que te dice, esto es lo que está disponible. ¿Qué querés hacer vos con esto? Tipo que, Ujú. entre millones de comillas, en una sesión sería así, mirá, tu papá y tu mamá te hicieron esto. ¿Qué querés hacer con esto? ¿Cómo lo transformamos? ¿Cómo lo usás a tu favor? ¿Cómo puedes hacer tal cosa? Desde el otro lado siento que es más una observación activa, pero no para tratar como de cambiar algo. ¿Se entiende lo que digo? Quizás estoy equivocada y Sí, nada que ver, sí, no, decime vos. no, te entiendo porque pues bueno, los ejemplos que pones para mí son muy claros también en poder identificar. Hay en realidad hay muchas miradas, o sea, dentro de la psicología hay muchas maneras de abordar las situaciones de las personas, ¿no? Pero como los dos ejemplos puntuales, me voy un poco como a pensar en eso que es un poco más cerrado, más pegado a la ciencia, más el paso a paso de cómo funcionan y cómo deben ser las cosas. Siento que es más es lo que tenemos aquí, cómo cambiamos esta conducta con estos tipos de estímulos o comportamientos o tareas, ¿cierto? Y la otra se abre un poco más a identificar o a ir más a la profundidad de cuál puede ser la raíz de lo que te está llevando, o sea, qué te está generando todo esto otro. Entonces, cómo a partir de identificar esa raíz y de hacer un poco más de conciencia de dónde viene este comportamiento, empezamos a crear como una nueva, diría yo, como un nuevo camino de cómo vamos a resignificar esto, cómo querés trabajar desde esta información que tenés para cambiar o más bien cómo transformar o dependiendo de lo que sea que estés viviendo, para no quedarte pegado desde ahí. Entonces, son Al maneras discurso. distintas, sí, son maneras distintas de abordar las diferentes situaciones que, pues ojo, son válidas porque habrán los que les sirva una, los que les funciona más la otra, como que siento que a la larga el objetivo en general es poder acompañar a las personas y ayudarlas a transitar desde las infinitas miradas que hay, ¿no? Porque la astrología también es una herramienta que funciona para eso. Entonces es como yo también con la información que tengo, acompaño a las personas, no solamente voy y suelto un montón de información, sino Total. que cómo acompaño a las personas pudiendo profundizar y pudiendo también abrirme a que existen otras cosas, no solamente es blanco y negro, también existen los grises. Y eso es Total, y que es importante. este mismo paralelismo que decimos de los astrólogos que miran solo tránsitos, movimientos y grados y los astrólogos que siguen la astrología psicológica, que es cómo estos tránsitos, movimientos y grados afectan en la psiquis del humano. O sea, dentro de la Sí. astrología también está este paralelismo. Ahora, mi pregunta es, para la psicóloga, esto va a buscar la raíz, porque me interesa esto, ¿no? Esto va a buscar la raíz de este tipo de conducto de pensamiento, ¿no? Como, ¿por qué la parte más como escéptica, vamos a decir, de por qué te comportás de Ok. esta manera, más allá de encontrar cosas para cambiarlo y eso, sino encontrar el de dónde viene esto que decías recién. Muchas cosas se graban en los primeros años de vida y esto es algo que también está verificado y chequeado y digo, nosotros no tenemos memoria, vamos a decir entre muchas comillas, obviamente no vamos a usar términos tan específicos ni científicos, pero digo, no tenemos memoria de cosas que marcan como después conductas para siempre en nuestra vida, ¿no? O sea, como que Ajá. cosas que después quizá las recordemos o no, hablan de cómo va a ser nuestra personalidad, las cosas que nos pasaron, no sé, en el primer septenio, en cosas así. Ahora, ¿qué pasa con las características que son innatas? O sea, como que esta parte de la psicología que no cree en que nada no esté relacionado con el ambiente en el que creciste, con lo que vos viviste, con lo que no sé qué, digo, ni hablar de otras vidas, esto ni lo nombro, pero digo, nacen dos mellizos, dos gemelos, en la misma casa, en el mismo lugar, reciben las mismas cosas generales, sé que no es literalmente todo por igual, pero digo, dentro de las estadísticas, los que más cosas iguales reciben van a ser dos mellizos que nacen en la misma casa y se crían en el mismo lugar y viven una vida igual y sin embargo desarrollan tipos de personalidad y tienen recursos completamente diferentes
digo, hay cosas que la psicología reconoce como innatas, que son características que la astrología lo vería como, claro, esta persona tiene, porque, ¿por qué lo traigo a este caso? Porque en la astrología muchas veces a mí me han preguntado, che, pero ¿qué pasa con mi melliza que nació el mismo día, la misma hora, lo mismo no sé qué, y tenemos como personalidades diferentes, por decirlo de una manera? Me pasa, de hecho, yo atiendo a dos gemelas que son súper diferentes y tienen una vida completamente diferente y tienen la misma carta natal. O sea, con la diferencia de minutos que no Eso me cambia. parece muy loco, o Es muy sea, loco, es muy amo loco. eso. Es increíble y de hecho yo las atiendo a las dos y son personalidades completamente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, qué es lo que la psicología trae de las características que no tienen que ver con cómo se formaron? O sea, como que de dónde viene este tinte de que uno podría decir, no, bueno, pero es que él porque desde que nació es así porque tiene la luna acá, ¿entendés? Diríamos, entre comillas, en la astrología. La psicología reconoce que hay características que no se pueden decir de dónde vinieron o cómo esta persona pudo desarrollar esto y el hermano no pudo desarrollar nada o qué es lo que se cree de esto o qué crees vos, no sé. Uf, o sea, siento que hay cosas que vienen en uno, ¿no? Como que hay cosas que uno no entiende. Lo que vos me decís también, que a mí me parece loquísimo justo lo que decís de de las gemelas o de los mellizos, porque, claro, yo me pienso, tienen la misma carta, están viviendo momentos en la crianza que se podría decir que es prácticamente lo mismo, porque es que Sí. los papás están viviendo el mismo momento y por qué terminan tan distintos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en ese caso se habla también de cómo en el caso de mellizos, por ejemplo, siempre tiende a haber uno más dominante que el otro. Entonces, siempre tiende a haber uno que es el fuerte, el que tiene voz, el imponente, ¿Y todas de qué estas depende eso? características, y el otro es el que tiende a hacerse como bajo la sombra de ese hermano. Desde el vientre viene y ocurre que siempre tiende a haber uno más grande que el otro, es uno el que ocupa más espacio que Total, el otro. totalmente. Entonces, seguramente hay algo ahí que pasa que empieza ya a traer eso al ser humano. Es que como que desde lo racional como tal Sí, decirte esto es literal. así porque XY, la verdad es que Bueno, es lo no. que decíamos antes de que no hay algo que sea 100% de una manera. Es imposible. O sea, es imposible comprobar algo 100%. Porque incluso en las cosas Sí. más científicas, médicas, por ejemplo, mi mamá, que es médica, dijo toda la vida, los pacientes no leen los libros. O sea, los pacientes no cumplen los requisitos de que si tal cosa y la sangre y el color y no siempre están cumpliendo todo y en todos los cuerpos sea algo diferente. Y la medicina es una ciencia. O sea, y se Ujú. reconoce como tal y se reconoce que lo que dicen es prácticamente la palabra, o sea, es la realidad por encima de todo. Entonces Sí. es súper interesante empezar a incluir estas cosas porque aparte lo que siento que va a pasar indefectiblemente, o sea, esto es algo que yo, como buena acuariana, no sé cuántos años va a llevar, pero yo estoy segura que va a llegar un momento en donde va a ser insostenible no unir estas dos cosas que, como Claro, decía al principio, no solo estoy hablando de la astrología. Por ejemplo, la biodecodificación, que también es algo que habla con esto que acabas de nombrar, por ejemplo, del mellizo dominante, de las cosas que pasan incluso en la panza, de las cosas que se graban en la panza, de las cosas que le pasaron a la madre durante el embarazo, de las cosas claro, que le pasaron a sí. la abuela durante el embarazo. O sea, como que siento que hay un montón de información en donde ya, así como se terminó comprobando científicamente los efectos, por ejemplo, de la meditación, que ya es algo que Ujú. ya no, o sea, no, nadie puede decir, no, eso de la meditación es una pelotudez, o sea, sí, poder puede decirlo cualquiera, pero digo, ya es como que está comprobado científicamente, con lo cual me parece gracioso que haya que comprobar algo científicamente para que la gente entonces diga, viste, no, entonces esto sí, Ajá, o sea, es como, bueno, ahora sí. Y en realidad, en un momento nosotros decíamos recién, esto es para conocimiento personal. La psicología se supone que lo que hace es acompañar al humano en el desarrollo y en lo que va atravesando el cerebro, que es una máquina que todavía no descubrimos ni el 10% de lo que podemos, ni desarrollamos toda la capacidad del cerebro. Eso también está comprobado científicamente. Y cosas que antes no solo hablando de la psicología y de estos temas, no sé, antes cuando decían no, los extraterrestres no existen, hoy en día ya la gente te dice sí, los extraterrestres está sí. comprobado por la NASA y por Estados Unidos que los extraterrestres existen, digo, finalmente va a pasar también que van a decir, bueno, no literalmente
quizá no se acepte el tema de la constelación y el nombre y el coso, porque hubo un momento, yo no sé si vos te acordás, de cuando descubrieron esta constelación o Fiuco y entonces decían que Ajá, entonces no era real, porque entonces tipo, tus tipo, que esto es de lo que se agarran, de ese estudio que vos decías, de decir, no, mira, probamos en 100 personas y las 100 personas contestaron que... Y yo siento que eso es como no querer darle la utilidad que merece, porque aparte ya sabemos, y esto ya está establecido, y ahora contarás vos cómo te pasó a vos, pero que hay psicólogos que utilizan la astrología. O sea, sí. yo estoy en terapia con una psicóloga que no es astróloga, pero es una psicóloga que conoce de psicología, de astrología, y que aparte yo le digo, no, bueno, y aparte yo con mi mecanismo lunar de la luna en Libra, de no sé qué cosa, y ella capta el mensaje. Digo, no sé si ella dentro de ella está escribiendo en la libretita, esta pelotuda ya me empezó a hablar de astrología de vuelta, no lo sé, pero ella por lo menos lo recibe. Hay personas que directamente ni te lo reciben, ya hoy en día, ni hablar que yo el año pasado di un curso que vos lo has hecho, que se llama Astrología para Terapeutas, porque me parecía clave conectar, o sea, como que empezar a abrir esta realidad de que así como existe la astrología psicológica, ya la psicología en algún punto va a tener que mechar con esta otra parte, no solo astrológica, espiritual, vamos a decirlo, porque encima yo me anoté acá mientras hablabas para preguntarte, que vos nombraste que tu universidad era de jesuitas, entonces yo te iba a preguntar que por qué algo que, o sea, por qué algo que tampoco tiene explicación, ni se puede justificar, ni se puede comprobar científicamente, como la fe o la existencia de Dios, sí avala esto, tipo, ¿en qué conectan en eso? O no, eso no era un tema que se conversaba, era tipo, no, los jesuitas son los que pusieron la plata para la universidad, a nadie le importa, tipo, su O sea, eso opinión. era una universidad de jesuitas, pero incluso en el núcleo común que de las materias que teníamos que ver, que veía toda la universidad, estaba teología. O sea, habían como 2 o 3 clases de teología que teníamos que ver como prerequisito para podernos graduar, pero nunca se traía, o al menos no lo recuerdo, pues que se haya traído como por qué desde la religión y desde este lado sí se acepta la psicología. Nunca se sentí como que había esa fusión dentro de la carrera. Pero, por ejemplo, ahora que estamos empezando a entrar a este tema, no se nos puede olvidar hablar de Carl Jung, que él es ese psicólogo que empieza a, a descubrir o a explorar, más bien, no es descubrir, a explorar la astrología, ¿qué onda? O sea, empezaba un poco como a identificar, le empezó a llamar la atención y empezaba un poco a identificar como ciertos detalles que le llamaban la atención y ahí es donde yo creo o siento que empieza a unirse un poco o como que se permite esa unión entre la psicología y la astrología y donde ya deja de ser, al menos para un grupo de personas, no como algo innombrable, algo que no es real o algo que está de lado y que no suma, sino a verlo con tener otra mirada frente a la astrología y empezar a ver realmente qué trae sobre la mesa pues sí, este conocimiento. Y él, Total. No solo de eso, del tarot también. ajá, o sea, él hizo varios estudios con relación a la astrología, incluso revisaba el tema de las cartas de las parejas, o sea, hacía sinastrías, o sea, estaba muy curioso con ese tema de la astrología No, y y al ahí yo principio siento fue que totalmente defenestrado, burlado, sí, maltratado, dejado de Freud, lado. que él Freud era directamente lo discípulo de quería, Freud, claro, o sea, tipo, Freud lo quería asesinar directamente, o sea, fue como sí, realmente una revolución muy grande, porque yo siento sí, también eso, que digo, como decíamos recién, esto eventualmente está yendo hacia allá. O sea, ujú, ¿cuánto tiempo tarde? Si nosotros estaremos vivas para verlo, si va a llevar un año, un siglo, 10.000 años, no sabemos, pero digo, ya cuando se pone sobre la mesa, ya cuando una persona como Carl Jung dice, che, me parece que esto y esto está completamente conectado, él traía mucho el tema de los arquetipos, que bueno, por eso también ujú. utilizaba mucho el tarot y que yo creo que un poco la astrología psicológica va, o sea, se agarra mucho de eso, ¿no? Así como él, está Liz Green, que es de la que estuvimos estudiando y leyendo bastante esta semana, como para traer información sobre ella de qué loco esto de
como de cómo realmente hay cosas que arquetípicamente son así. Como todo lo que decimos hasta ahora, no hay un 100%, pero sí hay Ujú. una imagen colectiva, una información recopilada del inconsciente colectivo, que eso también está avalado por la psicología, de este inconsciente colectivo que cuando la gente dice fuego, automáticamente el 99,9% de las personas piensan esto, ¿no? Como que Ujú. explicado así muy por encima y muy en idioma bebé, un poco esos son los arquetipos. Es como toda la información recopilada sobre una cosa. Entonces, si vos decís el rey, ¿qué características dirías de los reyes? Bueno, de las 10 características que vas a describir, van a haber 8 o 7 que van a coincidir con el resto de las personas. Por ende, significa que toda la humanidad tiene este imaginario colectivo de que el rey significa esta información. Y está como que no es que quizá te lo enseñaron y que tu mamá te enseñó cuando eras chiquito. El rey significa no, es tipo una información No. que está como en la nube, diríamos, Ajá. ahí como flotando, a la cual todos tenemos acceso y obviamente hay personas que piensan, gente que odia a los reyes y gente que venera a los reyes, pero de igual manera, así lo odies o lo veneres, hay como un punto de conexión de lo que representa eso. Así como eso está el arquetipo de la mamá, de la mujer, de la luchadora, del Ujú. luchador, del guerrero, del valiente, de todo, hay todo tipo de arquetipos. Y yo creo que cuando empiezan estas cosas como más generalizadas, por decirlo de una manera, es ahí donde la gente vuelve al estudio que nombró Nati al principio, de decir, no, pero en el 97% de los casos la gente bla, y es tipo, sí, pero esto existe. Y existe la relación de que no todos, pero sí el 90% de las personas que nacieron cuando el Sol transitaba esta constelación tienen estas características. Simplemente porque al momento en que el Sol, que para la astrología el Sol representa la conciencia, atraviesa esta constelación, la conciencia humana está conectando con la información de esta constelación. Entonces, en un ejemplo fácil sería que en el momento donde el Sol, vamos a hablar ahora, por ejemplo, que estamos en Tauro, en el momento en el que el Sol pasa por la constelación de Tauro, la conciencia humana está más abierta a recibir información sobre la energía taurina. Porque además la gente considerada, entre comillas, de Tauro, que son los que nacen cuando el Sol está en Tauro, tienen ciertas características y porque además hay una información de backup de esto que todo el mundo habla, de que los taurinos son así, que les gusta la comida, que son tercos, que son no sé qué. ¿Qué pasa si yo soy taurino y digo, che, pero yo no soy terco? Che, pero a mí no, esto de la Ujú. comida, no, a mí no me gusta cocinar. Bueno, después registramos que al igual que en el cerebro humano, que hay 259.000 capas, en la astrología también, porque en nuestro Sí. sistema solar el Sol atravesaba la constelación de Tauro, pero el resto de los millones de planetas, bueno, millones, el resto de los planetas que estaban ahí estaban atravesando otros signos. Entonces hay otra información disponible. Y esto es como decir, ah, pero yo nací en Argentina y no me gusta el vino, y no me gusta el fernet, y no me gusta el mate. Y entonces me parece que no soy argentina, como que, y tampoco es que lo Sí, voy a no. leer y voy a decir, ay, acá dice que a los argentinos les gusta el fernet, entonces a mí me gusta el fernet. Y no, negro, o sea, como que no, no es así. Entonces, Ujú. con esto que hablábamos al principio de identificarse o no identificarse solo porque haya una característica. Yo no voy a decir, che, soy... Sí, es un chiste que yo hago mucho, que digo, yo soy la argentina más falsa del mundo porque ni me gusta el fernet, ni me gusta el vino, ni me gusta el fútbol, ni me gusta el mate. Pero vos me preguntás, che, ¿te considerás argentina? Sí, un montón. O sea, súper argentina me considero. Y no por eso voy a empezar a tomar estas bebidas que no me gustan, pero digo, es como un reconocimiento de que sí, hay un montón de características otras argentinas que me identifican, que no tienen que ver quizá con estas tres cosas que no me gustan. Y creo que un poco es traer eso, como empezar a ver que si la psicología está ahí para acompañar al humano en el descubrimiento de lo que sea, sus patrones, de dónde vienen sus pensamientos, cómo ser más feliz, cómo llevar una vida mejor. No creo que ningún psicólogo quiera que sus pacientes estén cada vez peor. Entonces, si vos estás ahí pensando cómo hacer para que mi vida sea cada vez mejor, abrir la cabeza a
toda herramienta de autoconocimiento. Si yo estoy Claro. atendiendo un paciente, como si yo fuera psicóloga y atiendo a una persona que sé que es súper obsesiva y que se mete con algo y que se cree todo y que se súper sugestione, que esa persona ya tiene esas características. Después lee el horóscopo y dice, hoy te va a atropellar un tren, pero si yo soy psicóloga, no pensaría que el tren la va a atropellar, diría, eso es una pelotudez, obviamente ningún tren te va a atropellar. Si yo estoy preocupada porque o no, porque esta persona se súper sugestiona, resolvé que la persona sea una persona que se sugestiona, no que crea o no crea en la astrología. El problema no es Ujú. ese, el problema es que es una persona que tiene una psiquis muy permeable y que cualquier cosa que lea o que reciba le puede cambiar el coso. Pero el problema del psicólogo ahí es trabajar eso, no si la persona cree o no Claro, cree en la total. astrología. O sea, el tema no es la astrología como tal, el tema es Mm, si sos una persona que tu tendencia va a ser a creerte cualquier cosa, a sugestionarte, a obsesionarte con las distintas cosas que vayas descubriendo, esa es la parte de tu psiquis que tenés que trabajar, no conocer o no conocer la astrología. Hasta una humilde opinión, ¿no? Discúlpame, así. No, y estoy 100% de acuerdo con vos porque es cómo nosotros desarrollamos realmente esa capacidad de discernir. O sea, es que no es porque, Exacto. o sea, es empezar también uno como, uno recibe la información, pero también qué hago con esa información, cómo quiero vivir esa información. A mí me gusta mucho cuando he ido a diferentes psicólogas, astrólogas, y antes de afirmarme como, no sé, a leerme la carta natal, y es que tú eres así, porque he tenido también personas que me lo leen y es, vos sos así porque esto, también es como, aquí se puede ver que y empiezan a decir cómo te llega esta información, cómo realmente lo estás viviendo vos, porque seguramente, así como hablábamos de la carta de las hermanas gemelas, de pronto una gemela lo vive de una manera versus la otra de otra manera, y no quiere decir que porque tengan lo mismo, las dos lo estén viviendo igual, porque la experiencia humana es completamente diferente en cada uno. Total, y Entonces, eso es una es, locura. Es como cuando vos te creías escorpión. entonces todo me encajaba, era así, yo soy Claro, así, yo y soy era así. tipo, para, igual de todas maneras, tenés un montón de rasgos escorpianos. Como que si uno Pues lo piensa, y, pero para, cualquier persona, o sea, cuando el Sol, hay planetas que están muy cerca del Sol. Entonces, cuando el Sol está transitando una constelación, hay otros planetas que sí o sí van a estar cerca, o del anterior o del posterior. O sea, sí, claro. seguramente. Entonces, sí, debe, o sea, debe haber un montón de información escorpiana del imaginario colectivo que cuando vos naciste estaba justo saliendo la energía escorpiana entrando para la sagitariana. Y yo siento que vos tenés re ese tinte como super deep escorpiano y obviamente toda tu parte sagitariana. ¿En qué momento te decidiste que eras sagitariana? ¿Cuándo fue el momento que dijiste, che, no, no soy escorpiana, al final soy de Sagitario? La primera, no, la verdad, la primera vez que fui un judío, un señor, y me leyó la carta, me sacó el tarot, o sea, fue como, ese día yo creo que fue como, me leyó un montón de cosas y ahí fue que me dijo, no, el sol cuando naciste estaba en Sagitario, entonces sos sagitariana. Entonces yo, bueno, soy sagitariana. Pero lo que decís, en realidad, bueno, aquí paréntesis, Maca tiene también otro podcast que se llama Astrogilas y ahí hablaba mucho, o sea, habla de todos los signos y entre esos Escorpio, y yo me senté un día a escucharlo y yo me sentí súper identificada con un montón de cosas de escorpianas, efectivamente también tengo planetas ahí, y que escuchaba el sagitariano y también tengo cosas, entonces como que lo lindo y lo que a mí me enamoró de la astrología y más a medida que la voy conociendo es precisamente no sos solo una cosa, no es como que solamente sos Sagitario y te quedaste con eso o sos Acuario y te quedaste con eso, sino que tenemos las energías de todos los signos y es todo un universo realmente con lo que es, o sea, que está ahí disponible para nosotros y que realmente empieza a hacer sentido de ciertos rasgos de la personalidad de cada uno. Total. Entonces, sí está ahí como esa propuesta y también es, depende de nosotros cómo la queremos vivir y cómo estamos dispuestos a recibir esa información. Porque Total. he tenido, o sea, ahorita profundizamos un poquito en eso, pero he tenido, por ejemplo, una paciente en particular, pienso en ella y es, ella llegaba a la consulta, ella me empezaba a hablar de astrología, pero constantemente para justificar todo lo que hacía. Entonces, siempre le devolvía un poco, no, o sea, espérate, hay una, o sea, sí hay una energía que está ahí presente, pero no quiere decir que porque esté ahí, entonces esté bien que estés actuando desde todo eso puro, sino que Total. más bien teniendo esta información, ¿cómo vas a hacer vos para manejar esta situación de una mejor manera? Además, si estás trayendo esta herramienta que para mí es 100% de autoconocimiento también, es no es para justificar tus
cagadas y las cosas que no quieras asumir, sino que realmente asumílas con esa Claro. mirada y busquemos herramientas para hacer la vida como más, no sé, más navegable, como que pueda Sí, más realmente fácil, fluir en ella. obviamente. No, no, y que Ajá, aparte ahí volvemos a lo mismo, es un rasgo de su personalidad. Si no lo hace con la astrología, lo va a hacer con otra cosa. O sea, ser una persona que claro. justifica que porque es así, esto y esto, es como lo mismo que decir, no, pero porque mi mamá, esto y esto. O sea, sí, no, ni hablar, amor. Pero bueno, de eso se trata un poco, de la voluntad que vos tengas para torcer esas cosas y decir, sí, esto es lo que hay de base, o esto que también siento que es un punto que tienen en conexión, ¿no? La astrología y la psicología, que la psicología plantea, hay muchos test de personalidad y muchas cosas de Ujú, distintas ramas y distintas cosas, y en cierta forma el planteamiento también es que tenés un poco de todo. No te dicen tipo, vos sos 100% mm, esta personalidad, este arquetipo, este tipo o sea, yo siento que hay como que te dicen, mira, en porcentajes. Entonces, sos porcentaje, no sé, 60% de esto, de introvertida, con esto, tenés 30% de esto, tenés 10% de esto, y es como, ok, en la astrología un poco es así. Vos tenés como si fuesen los planetas, que son fichitas desplegados en distintos casilleros, que son todas las casas con todos los signos, y sí, hay porcentajes de energía que tenés más, porque tenés un montón de cosas ahí, o porque tenés cosas muy importantes como el sol, como la luna, entonces como que son cosas que reciben más energía, pero en realidad la disponibilidad está toda. O sea, como que si vos te pones a trabajar un rasgo de la personalidad, que no lo tenés naturalizado, que no te sale por default, pero lo empezás a practicar, lo terminás desarrollando. O sea, si yo digo, yo soy una persona que no tengo paciencia, ponele, pero voy mm, a terapia y digo, me gustaría tener más paciencia y encuentro herramientas para desarrollar la paciencia. Esa característica que antes ocupaba un porcentaje de un 2% puede pasar a ocupar un porcentaje de un montón de cosas. Y eso está ahí latente, o sea, la posibilidad de ser paciente. Hay gente que tiene más capacidad, sí, hay gente que le va a costar más, sí, pero el desarrollo de desplegar ese potencial que tenés vos de personalidad dentro de parámetros, o sea, dentro de los mm. parámetros, acá no estamos hablando que yo mañana digo, no, yo quiero ser jugadora de la NBA, bueno, no, no, o sea, como que no, o sea, hay cosas Sí, que obvio. no se pueden desarrollar, pero esto es lo mismo. En la astrología nosotros decimos las constelaciones están todas disponibles y vos tenés acceso a este arquetípico energético y tiene estas características. Ponele que estas 5 características de este arquetipo energético no te gusten. Bueno, tenés estas otras. ¿Se entiende eso que digo? Como, Sí, como que yo digo, che, ponele que yo soy de Virgo y a mí ordenar no me gusta. Y una de las características más importantes de Virgo que son obsesivos con la limpieza y el orden. Ok, ¿qué cosas de Virgo sí me gustan? Porque por ahí yo soy una persona súper servicial. Y de repente tengo un montón de cosas virginianas, pero como no me identifico con que es limpio y es ordenado y es no sé qué, y también es ver un poco eso, porque es lo que hablábamos antes, si vos tenés un desorden patológico, que vos te das cuenta que una persona no, o sea, no está bien, no está en sus cabales por tener las cosas como las tiene en la casa, bueno, para mí es algo para registrar, de Virgo, de Acuario, del signo que seas, como que hay ujú, algo ahí que está como disponible. ¿Qué pasa con que justo esa característica es algo que se asocia mucho al arquetipo virginiano? Bueno, exploremos el arquetipo virginiano. ¿Qué otras cosas de Virgo sí te identifican? ¿Sos puntual? ¿Te gusta el Excel? ¿Tenés control de tu finanza? ¿Sos una persona ordenada? O sea, como que te gusta el servicio, sos entregada, sos una persona que ayuda, o sea, como que hay distintos puntitos donde uno puede ver y decir, bueno, todo esto forman el arquetipo de el virginiano o la virginiana. Ponele que no le querés decir Virgo y querés decir, este es el arquetipo de el administrador de los recursos, porque eso es lo que es Virgo. Entonces vamos a decir, en el imaginario colectivo de lo que piensan las personas del administrador de los recursos, si nosotros tuviéramos que delegarle el poder a una persona de que administre los recursos de toda la humanidad, ¿cómo crees que sería esta persona? Y yo estoy segura que de las 10 características que escriban, 6 o 7 van a ser parecidas. Porque si claro. estamos eligiendo a alguien para que sea el que Ujú, administra los recursos de la humanidad, y más de uno va a poner ordenado, obsesivo, cuidadoso, pendiente, detallista. Si no, no le vamos a dar a administrar todos los recursos de la humanidad a esa persona. ¿Se entiende a lo que voy? Ponele que no le sí, digamos la palabra Virgo, puede ser dicha cualquier otra palabra, pero voy un poco a que las personas que ocupan estos roles tienen ciertas características parecidas, por decirlo de una ujú. manera.
¿no? O sea, qué sé yo, Sí. Virgo también es un enfermero, suponete. Decime 10 características de lo que para vos tiene que tener un enfermero. Lo mismo, ordenado, limpio, obsesivo, servicial, cuidadoso, detallista. Y así podemos seguir. Si yo hago una lista de las 10 cosas típicas que serían las profesiones típicas de una persona de Virgo, vamos a llegar a las mismas características, no a todas, pero a la gran mayoría. Y esa es la información que está en el imaginario colectivo de las personas que son de Virgo. Entonces, viene un poco por esa mano. Me Sí. encantaría que me cuentes tu salida de la universidad, volviendo a la parte del principio, y cómo fue que vos empezaste a conectar con estas otras cosas como para traer esta información. Ah, ¿fue cuando fuiste con este señor judío que te leyó hasta la borra del café o en qué momento? ¿Cómo pasó? No, pues ahí empecé a estar como más familiarizada y la verdad pasaron muchísimos años ya como para empezar realmente a interesarme como más a profundidad, como que sí sabía lo del signo solar y como algunas cositas, pero no había mucha información. Ya como en el 2018 fui a un retiro de yoga y una de las que estaba dirigiendo el retiro de yoga es astróloga y en ese retiro pues empezamos a hablar de la astrología, de cómo, pues sí, como los signos, los planetas, teníamos nuestra carta, entonces yo ahí entendí que existía el ascendente, teníamos una luna, que la luna hablaba también como de esa parte emocional de nosotros y era como ya empezó a abrirse el mundo, ¿no? Y empezó cada vez más a interesarme. En ese momento yo salí de la universidad y trabajé en un colegio y yo tenía una jefe espectacular que ella decía, siempre cuando los niños estaban alborotadísimos, o sea, la locura que nosotros decíamos, se escapan de treparse por las paredes porque de verdad la energía que tenían, estaban irritables, o sea, era como demasiado, coincidía con luna llena. Entonces ahí yo era como, bueno, qué curioso que también empezaba a estar presente y así poco a poco empezó a estar muy presente en mi vida por curiosidad, siempre como profundizando, yo solita viendo videos y me hacía la revolución solar. También me hice varias veces la carta natal porque siento que es tanta información que como que quería refrescarla y en ese momento jamás pues pensé como en grabar las sesiones, por ejemplo, sino que era lo que apuntaba. Entonces siempre quería volver como a volver a escuchar y, y sí, siempre fue como esa herramienta de autoconocimiento y así he sido como poco a poco, cada vez se vuelve más presente en mi vida y ya en las sesiones de uno a uno en las terapias, me sirve, no soy astróloga, no tengo mucha claridad todavía de cómo se lee una carta, pero identifico ciertas cosas que entiendo y a partir de eso lo traigo a la sesión si la persona está abierta a esto, porque tampoco lo hago pues como que con todo el mundo, pero si la persona está abierta a esto, le interesa la astrología, como que podemos revisar ciertos detalles de la carta, por ejemplo, ese tema de la luna, a veces revisamos Quirón y como que empezamos a ver un poco qué puede ser eso que se activa o por lo que está transitando la persona y a partir de esa información que tenemos ahí, pues empezamos a trabajar. Entonces, fue o ha sido un gran camino también el poder entender que sí puedo fusionar o como más bien sí puedo traer un poco de la astrología a mis espacios terapéuticos, porque pues realmente hace parte de algo que a mí me ha funcionado, que me ha gustado y que me ha ayudado a ver muchas cosas con claridad. Siento que cuando uno logra identificar esa información te ayuda, es como una brújula, ¿no? Entonces es como que tengo esa información y logro conocerme a profundidad y también, como lo decía ahorita hace un rato, es como si sé que, bueno, yo tengo la luna en Virgo y para mí el orden es supremamente importante, pero como que tampoco te puedo rayar en el obsesivo del orden, pues porque así no es la vida, así no puede ser la vida. Entonces, ¿cómo logro tratar de equilibrar un poco eso para que no sea como un rasgo de mi personalidad que me esté generando problemas, sino que Total. cómo le saco provecho a eso también? Entonces, Y que para aparte uno mí, podría ser obsesivo del orden y no tener la luna en Virgo, que yo creo que ese es bueno, el punto, que vos me decís, tengo la luna en Virgo y probablemente se desarrollen obsesiones con respecto al orden y la limpieza. ¿Qué pasa si la persona tiene la luna en Virgo, escucha esto y dice, no, pero yo tengo la luna en Virgo y no? No, y como no. decíamos antes, debes tener otras características, debes ser una persona muy servicial, debes ser una persona... Y es como...
El escéptico va a decir, ah, no, bueno, pero entonces cualquier característica que es la luna en Virgo. No, es lo que hablábamos recién. Decime 10 características del administrador de los recursos, de Claro. un ama de casa, de un, ¿cómo se llama esto? Una enfermera. No, no vas a decir cualquier, no vas a decir extravagante, ruidoso, o sea, no. Como que puede Ujú. ser una enfermera extravagante y ruidosa, sí, pero dentro de las 10 características que vas a poner muy probablemente sean la menor cantidad que pongan esto. Entonces, esto que decís vos, esas es tus ganas de poder como mejorar y no quedarte en ese loop de no, bueno, porque tengo la luna en Virgo, que es el motivo por el cual yo llegué y siento que comparto la astrología como la comparto, porque tal cual como dijiste, yo siento que para mí fue más que una brújula, un mapa con todo tipo de especificaciones y para mí no fue como quedarme con, ah, claro, como tengo la luna en Virgo, soy así, así, así. O sea, yo leí la información, es demasiado asertiva, porque vamos a lo mismo, después hay que ver, decir solo soy de un signo es muy poca información, pero es como decir, nací en Argentina. ¿Cuáles son mis características? Y no es lo Ujú. mismo. Nací en Argentina en los años 90. Ok, es otra información. Nací en Argentina en los años 90 en este barrio. Mis papás están divorciados, tengo, o sea, como que a medida que le va sumando capas, le va sumando información. Y esto es lo mismo. Tengo el sol en tanto y la luna en tanto, bueno, hay mucho más para explorar, pero cuando yo recibo la información completamente asertiva y específica de, en el caso de la luna, por ejemplo, se habla mucho del ambiente en el que uno creció, las cosas que eran valoradas cuando uno era chico, y yo empiezo a registrar qué cosas son valoradas de mi personalidad desde que soy chica y coinciden exactamente en un 99,9% con las cosas que son valoradas con la luna en Libra, y yo después miro a mi alrededor y le pregunto a mi amiga, che, amiga, ¿vos en tu casa también valoraban esto? No, la verdad que no. Sin ir más lejos, me doy vuelta y le pregunto a mis hermanos, che, ¿ustedes también pensaban que esto era lo que había que hacer? Claro, No. no. Entonces, eso también un poco es lo que trae, a ver, si yo me ha pasado de leer cosas y no sentirme identificada y decir, che, esto no, no me resuena. Quizá porque está también, hay informaciones que están como cruzadas, diríamos, ¿no? Que algunas cosas opacan a otras. Entonces por ahí yo puedo tener la luna en Libra, pero de repente tengo 6 planetas en Aries, que es el opuesto de Libra. Y esa característica lunar va a estar muy opacada porque va a haber mucha de la otra información. Entonces de Ujú. repente yo puedo decir, sí, nací en Argentina en los 90, pero quizá me fui a vivir a los 2 años a Perú. Y bueno, y ya con eso mi vida cambia para siempre. Yo no dejo de Claro. haber nacido en Argentina en los 90, pero mi vida cambió y tomó una diferencia abismal, que yo lo que digo en las sesiones es, la información que está en la carta es una información que está como o sea, que está intacta, no está activa. Ujú. Es una energía que no está activa y que para que se active, para que esta energía se catalice, por decirlo de una manera, y se convierta en un rasgo de mi personalidad, ya va a depender de mi vida, de cómo yo voy transitando mi vida y del paso del tiempo. Hay energías que pueden quedar inactivas durante toda la vida y activarse en algún momento X, que puede darse justo por un tránsito, por ejemplo, de decir que esto que yo decía el otro día, a mí muchas personas me preguntan, pero amiga, vos que sos astróloga, ¿no prevenís? No, porque yo no uso la astrología para prevenir nada. Sí, obviamente, miro para atrás y digo, ah, mirá esta información, mirá esto que me pasó hace 8 años cuando justo este planeta tocaba esto. ¿Puede ser que yo esté sugestionada y que esté creyendo que justo? No lo sé. Y tampoco me importa, porque el tema es, cuando yo leo eso, lo que siento es alivio. Y yo siento que esto es el punto de conexión, que es según yo entiendo, como decía antes, el acompañamiento terapéutico de cualquier índole, que se abre el espacio terapéutico, el que está del otro lado está ahí para aliviar una incomodidad de cualquier tipo. Y como que siento que si yo leo algo me da una especie de alivio entender que no es que hay algo mal en mí, porque todo el mundo Ujú. puede hacer esto, esto, esto y esto y le sale natural y vive la vida como si nada. Y porque a mí me parece que es súper difícil y que para mí esto me parece una locura y que me parece súper complejo y leer que vos tenés características de una persona a las que quizá ni idea, las cosas de la rutina del día a día le cuestan más que a los demás, te da cierto alivio. Después que vos te vayas a reposar y a recostar y a quedar en eso, porque si no, porque como yo nací con esto me va a quedar así, ya es una cuestión tuya, porque ese alivio momentáneo que te da la información es muy poquito versus Ujú. utilizar esa información para transformar algo para tu mayor bienestar. Ese es el alivio verdadero que buscamos, ¿no?
Ajá, sí, y por ejemplo, Maca, en tus sesiones, o sea, cómo fue ese abrir las sesiones y decidir, por ejemplo, vos haces astro coaching, no es tanto como una sesión individual suelta por ahí, sino que a vos te gusta llevar procesos más bien. Entonces, contanos un poquito de eso, cómo se ven tus sesiones, todo esto que nos estás diciendo. Total, y aparte son los procesos que más me gustan. De hecho, varias veces he pensado decir, porque a mí me pasó que cuando terminé de estudiar, que igual no terminas nunca, de hecho sigo estudiando y estudiando y estudiando, pero cuando ya podía hacer las cartas astrales, me pasó que dije, ay, yo no quiero hacer cartas astrales, tipo, Maca, espérate, un paréntesis aquí para la gente que nos está escuchando. Astrología, ¿cuánto dura estudiar astrología? Porque es una carrera. claro, y que no, y decir que el que dice soy astrólogo es como el que dice soy, no sé, médico o abogado. Si vos decís soy astróloga o astrólogo es porque estudiaste en la universidad, que son de 4 a 5 años. Si vos hiciste un curso de astrología, puedes saber un montón de astrología, pero probablemente no seas un astrólogo. Y claro, después de estudiar un montón de años, digo como, che, yo siento que yo no estoy para sentarme con alguien a decirle, como vos naciste y tenés no sé qué cosa y sos no sé cuánto y tenés esto acá, porque a mí lo que me interesa es el compartir con la experiencia humana y en la carta lo que decíamos recién, no hay nada o sea, no hay nada que esté ya catalizado salvo que la persona lo esté transitando. Ujú. Entonces tuve como una brecha en donde no atendía y era la típica que le haces las cartas a todos tus amigos, a los vecinos, a Eso los es obvio. recomendados, a los del barrio, a los de todo el mundo, le bajas la carta. Y sentía que no encontraba esa manera como de conectar un poco lo que pasaba y empecé a tener sesiones en donde yo le pedía a la gente que elija los temas de los que quería hablar. Porque yo decía, mirá, la carta tiene todos los aspectos, todos los escenarios, toda la información disponible de muchas cosas. La sesión, las mías duran 2 horas, ¿no? Y nos podemos quedar hablando 1 millón de años. Elegí inteligentemente cuáles son los temas en los que te sentís más atravesada porque tiene más sentido que revisemos esas cosas. Si la persona me trae un tema laboral, obviamente yo igual voy a mirar la luna porque la luna va a afectar en todos los mecanismos inconscientes. Y si yo de repente estoy viviendo una situación incómoda en mi trabajo, se me van a activar mecanismos inconscientes sin duda. Pero si yo estoy mirando el trabajo, me voy a enfocar un montón en la casa 2 que es la de los recursos, en la casa 6 que es la casa del trabajo, en la casa 10 que es la casa de la carrera, como que me voy a enfocar más en esos temas, a mirar qué es lo que la persona me trae. Pero lo que yo siempre digo en las sesiones es, para mí nada es un problema, salvo que para vos sea un problema. Ok. Entonces, si vos tenés un tema en tu trabajo, si vos venís y me contás, mirá, a mí en el trabajo mi jefe me grita todos los días, pero me parece bárbaro porque esa es la manera que yo tengo para activar, me parece espectacular porque vos no lo ves como un problema. Si vos me traes y me decís, che, estoy súper mal porque en mi trabajo mi jefe me grita, entonces es un problema. Porque un Ujú. poco siento que eso es lo que trae también la astrología. Hay maneras mejores, entre comillas, y peores de vibrar cierta energía. Pero uno, desde el lugar de astrólogo, no puede definir, salvo que la persona, o bueno, esto lo vivo yo, o sea, obviamente si yo tengo confianza o estoy hablando con una amiga, le puedo decir, no, amiga, pero eso es re tu luna en Escorpio porque vos esto y esto. Pero si la persona no lo ve y no lo trae a la sesión como una situación, yo no le estoy diciendo a la persona esto y esto. Por ahí me lo cuenta desde otro lugar, me está contando del trabajo y digo, mirá, no sé, tenés la luna en Escorpio, hay procesos en donde vas a quedarte mucho más fijada, mucho más obsesiva. ¿Te suele pasar en otros escenarios de tu vida que vos te obsesiones con estos temas? Vamos a suponer que la persona me está hablando del trabajo y yo veo que tiene una luna en Escorpio y una característica escorpiana un poco es la obsesión. Entonces, ¿te pasa con otras cosas? ¿Te pasa en otras áreas de tu vida? A lo que voy con esto es que lo que yo siempre digo en las sesiones de astrología, de coaching, de neurociencia, de todo, porque esto es lo que yo medio mezclo un poco la astrología con el neurocoaching, que es, ok, hay un canal por el que tu cerebro pasa más rápido, porque hay mucha energía disponible, porque tenés muchos planetas en este signo. Entonces, hay capacidad de desactivar estos canales por donde está pasando esta energía, activando otros canales. ¿De dónde de tu carta nos queremos agarrar y te parece más fácil apalancarte para que empieces a ir por este camino? Entonces, volviendo al ejemplo de la luna en Escorpio, si una persona es muy obsesiva, significa que es una persona que pasa mucho tiempo en su mente y poco tiempo en el presente. Entonces, el opuesto complementario de Escorpio es Tauro. Entonces, yo trato de irme para el lado taurino
y preguntarle, ¿cómo te va con la naturaleza? ¿Cada cuánto tenés momentos a solas de calma, de pausa, de no sé qué? Cuando te tenés que sentar a comer, ¿comés rápido, comiéndose cualquier cosa, no sé qué? ¿O te sentás y frenás y comés? Porque una persona que está mucho en su cabeza, en una obsesión, rara vez se va a tomar todo el tiempo del mundo para respirar antes de comer, para conectar con los alimentos, para conectar con la Ujú. naturaleza, para estar en el presente, para estar en pausa, para estar en paz. Entonces, lo que yo trato de hacer es utilizar las cosas que aprendí con la neurociencia de cómo torcer, lo que yo le digo, torcer la personalidad, para irnos para el lado de agarrarnos de otra energía que esté disponible. Quizá esta persona no tiene nada en Tauro, vamos a decir. Tiene la luna en Escorpio, pero en el opuesto complementario no tiene Tauro. Ya por tener la luna en Escorpio, que es uno de estos extremos, tiene la información del eje completo. Entonces, una persona que tiene la luna en Escorpio, por supuesto que tiene mucha más capacidad de canalizar Escorpio, pero sin duda tiene toda la información, por decirlo de una manera, porque Escorpio y Tauro son la misma moneda con distintas caras. Entonces, es imposible que vos creas que no podés acceder a la energía taurina porque tenés mucho Escorpio. ¿Que es más fácil Ujú. acceder a la energía escorpiana? Sin duda. Pero justamente para eso uso la neurociencia, para ir torciendo esos caminitos cerebrales y conectar con otra parte que igual vos tenés disponible, simplemente por tener información escorpiana, porque la tenemos toda. Entonces creo que Claro. un poco lo llevé por este lado, ¿no? Para poder conectar la conducta. A mí la verdad es que la psicología siempre me interesó mucho. Yo hice el primer año, que es el CBC, que se le dice en Argentina, de psicología, y después me di cuenta que para mí era una locura porque mi capacidad de estrés versus la universidad en Argentina era algo que yo no iba a poder manejar y dije, no, la verdad que no estoy para esta. Y muchos años después estudié psicología y, perdón, astrología. Astrología. Y qué loco porque hoy estar haciendo esto siento que también es reivindicar un poco eh, cosas que hace muchos años ya se viene como trayendo a la luz, ¿no? Que es que la psicología y el cerebro y la mente no pueden estar desconectadas del todo lo que hay a alrededor. Y eso también es lo imperceptible, lo que no se ve, lo que justamente Virgo, que sería un científico, por ejemplo, una persona que trabaja en un laboratorio, es el opuesto complementario de Piscis. Y Piscis es el todo y es la conciencia de unidad, es el amor universal, es creer que yo soy parte de algo. Y es muy loco porque generalmente no van tan de la mano la ciencia y la religión, pero bueno, empezamos este episodio con vos contando que tu universidad era una universidad de jesuitas, o sea que información de que la espiritualidad y que creer en Dios sí está tomado, porque si una persona va a terapia y dice, no, porque yo creo en Dios, no se ve como una locura. Ahora, si la persona te dice, che, ayer se me presentó la Virgen de no sé qué cosa, sí se ve como una locura. Entonces, es como un poco, como mucho gris, ¿no? Me parece como muy Ujú. mucho borde a no poder identificar del todo qué es lo que sí, qué es lo que no. Pero lo que sí me gustaría decir es que en el camino del autoconocimiento, todas las herramientas que vos creas que te hacen bien son válidas, porque en realidad, si a mí el día de mañana me dicen, che, al final descubrieron que es mentira y que no existe ningún planeta y que el sol no existe y que estamos flotando en ninguna roca y que esto no sé qué cosa, todo lo que aprendí de la astrología igual me sirve un montón, porque yo no estoy fija a que entonces las personas que nacieron en Virgo, estoy fijada a tomar la información que a mí me sirvió, porque me sirvió a mí en mi autoconocimiento. Entonces no es que voy a decir, ah, no, todo lo que aprendí fue al pedo. Yo practiqué muchísimos años de budismo y durante esos años que practicaba el budismo como muy fehacientemente y con mucha fuerza, hacía horas y horas de meditación del mantra budista. Y después por un montón de situaciones yo dejé de practicar ese budismo, pero todo lo que aprendí, la información e incluso las horas meditadas, me las llevo conmigo. No es que digo, no, todo lo Claro. que hice. O sea, siento que siempre se va sumando capas de información para conocerte y que a mí, en lo particular, me fue muy bien con la herramienta de la astrología para conocerme. Y que muchas veces Ujú. me ha pasado que en los espacios terapéuticos de psicología más convencional me quedaba un poco corta, como que había una parte en la que yo no, como que no podía como introducir esta parte porque era gente que era muy sesgada y muy como, no, o sea, tipo, esto es así y si vos me traes esta información no me interesa, no me hables de eso, no sé qué, y era como, bueno, esto es un poco parte de mi vida. Entonces, en esos espacios Ujú. por ahí es más difícil. Yo creo que es como la nueva era de las personas que están tratando de autoconocerse y les sirvió, porque también ese es el tema. Yo a la gente que me dice, no, yo no creo, no sé qué, perfecto.
sentate un día con un buen astrólogo que te cuente un poco de tu carta, que te cuente de tu luna, de tu Venus, y cuando te diga cosas que solo vos sabés, porque eso es lo que me pasó a mí, Sí. yo soy muy escéptica de todo lo que digan, todos los que nacieron de tal fecha a tal fecha, yo te lo cuento siempre. Los que nacieron, ¿yo qué voy a Sí. hacer así solo porque nací en esta fecha? Me parece una estupidez. Hasta que un día leí mi luna en una descripción de un libro de Eugenio Caruti y yo se me caían las lágrimas de la impresión que me daba que una persona esté describiendo a mi mamá con rasgos tan exactos, un completo desconocido que nunca vivió conmigo, que no conoce a mi mamá y me Mm, dijo cosas que yo fue muy loco porque cuando yo leí ese libro, leí cosas de mí que yo nunca había podido procesar desde afuera como, este mecanismo es por esto, esto y esto. O sea, como que verme a mí reflejada en entender y decir, wow, para, yo pensé que esto era así para todos por igual y de repente esta persona está describiendo en exactitud maneras de mm, relacionarse, de contestar, de decir, de hacer, de comportarse y yo como... What the fuck? O sea, como que esta sí. persona realmente está hablando de mí. Entonces yo invito a eso, incluso desde el descreer, porque eso también es algo que yo digo mucho. O sea, a mí viene una persona y me dice, a ver, comprobame que la astrología funciona. Ah, Pero escúchame, ay, Dios. que yo no tengo cosa que hacer de mi vida que convencerte a vos. Yo no quiero que todo el mundo piense lo mismo, no creo que todo el Sí. mundo crea. Entonces es como, a mí me interesa hablar de esto con las personas que tienen curiosidad y genuinamente les interesa. A mí no me interesa convencer a la gente de tipo, no, porque la astrología, ¿para qué? Hay un montón de gente que no cree y tiene que haber equilibrio en todo y pensamientos diferentes. Pero sí creo que cada vez hay más personas. em, de la psicología y me ha pasado, y de hecho sé que este episodio lo van a escuchar muchas personas que a mí me siguen en las redes que son psicólogas y que aplican muchas cosas al igual que vos de la misma psicología y astrología. Siento que se está abriendo como esta capacidad y como todo lo que trae la apertura. Hay cosas que va a traer contraste y que va a ser incómodo y que al Ujú. principio y que no sé qué, pero generalmente es para mejor. Entonces es abrirnos un poco a ver que el que está muy como rígido en un pensamiento es porque esa persona es así, es rígida en todo en su vida. Ajá, O sea, sí, como que total. es una persona rígida y esa persona no la podés sacar de sus ideales y de sus pensamientos. Y la verdad que hablar con este tipo de personas es muy complejo. Y es lo que No, a mí, pues es por hablar con ejemplo, una pared. O sea, exactamente. No, y no es lo que me es interesa, porque justamente no estamos acá diciendo, cero. créanos que la astrología no. Acá lo que hacemos es abrir otras perspectivas de decir, bueno, sí, me ha pasado, incluso, como decimos las dos, Nati desde su carrera de psicología y a mí desde simplemente una acuariana que dijo, no, a mí no me van a decir que porque nací en tal fecha soy así, de estar del otro lado de, entre comillas, no creer y de recibir la información con un poco de escepticismo y de después abrirnos a decir, no, mirá, es que después de que este hombre desconocido describió a mi mamá de pe a pa y me queda medio difícil, ¿me entendés? Y ahí empezar por una cuestión, yo soy una persona, como dijo Nati al principio también, yo soy muy curiosa también. Entonces, si hay algo en este mundo que me genera curiosidad, es yo misma. O sea, imagínate la curiosidad que tengo sobre Claro. mí. Imagínate estar leyendo a alguien que me ponga en palabras algo sobre mí misma, para mí es como, wow, o sea, Y esto además es es lo que decís, porque es que una cosa muy distinta es que, o sea, amigas te describan y otra cosa es que un libro que nada que ver, un desconocido, o sea, como que esto, a mí también me ha pasado. Yo tengo amigos con los que les comparto cosas muy por encimita de astrología y tuve una persona que casi que el primer día que nos conocimos le hablé de astrología muy sencillo, simplemente le pregunté cuál era su signo y conversamos un poquito. Y como a los 2 meses me dijo, yo te tengo que confesar que yo quedé tan curioso de qué era eso, que fui, pedí una cita con una astróloga y quedé con la boca abierta porque yo no entendía ya cómo sabía todo lo que me estaba diciendo de mí. total. Y qué espectáculo. Qué lindo Sí. poder ser también espectador. Se me pone la piel de pozo. Qué lindo poder ser espectador de que la humanidad también está buscando herramientas para conocerse más y hacerse más preguntas, porque no nos olvidemos que hace Mm, millones de años la astrología era utilizada tipo por altos cargos de los reyes, de todo. O sea, como que hoy en día lo vemos como, ay, no, estas cosas de brujería, de no sé qué, de la nueva era. Y es tipo, loco, es más de la vieja era que nada. O sea, como que sí, realmente esto es algo de antaños que se utilizó y que se tomaba completamente en serio. O sea, antes un filósofo y un astrólogo tenían el mismo
mismo título de importancia, mucho más que un médico incluso. O sea, personas que prevenían cosas, ni hablar en los otros hemisferios del mundo. Porque en India, por ejemplo, cuando fui a hacer el profesorado de yoga India, teníamos un profesor y este profesor dijo... que bueno, que él vivía ahí adentro del ashram en donde estábamos practicando. Y él dice que cuando nació miraron su carta y le dijeron, che, bueno, vos estás para ser básicamente profesor y internarte a dar clases y ser maestro y ser no sé qué cosa. Y él no dudó. A ver, ¿estamos diciendo que esto es lo correcto? No, para mí dudar es la base de Claro, todo, pero digo, sí. imagínense el nivel de que esta persona, y a mí me lo contaba y yo estaba estupefacta, o sea, tipo, no puedo creer que te internate acá, tipo, es mi misión de la vida, me decía él. Es tipo, ok, o sea, evidentemente te lo tomás re en serio y como digo, tiene que haber un abanico de cosas diferentes para que de todos lados podamos em, como o sea, vivirnos y vernos desde distintos puntos de vista. Para mí, escuchar eso, obviamente, habla de una persona, lo que decíamos antes, completamente sesgada y completamente fijada y rígida. Desde el lugar de no creer en la astrología, desde la Claro, rigidez, a la rigidez de decir, porque nací acá, tengo que es hacer lo que esto y esta hay. es mi profesión. Ajá. Es el mismo nivel de rigidez, es lo que decíamos al principio, es la característica de la persona que es una persona rígida y que se va a quedar en ese pensamiento, ya sea desde creer o no creer en la astrología. Entonces, como que esa es la personalidad de esa persona. Nosotros tenemos otro tipo de personalidad mucho más abierto, maleable y permeable a recibir otra información. Entonces creo que un poco viene desde esta perspectiva. Incluso Bueno, yo ahí me pienso, antes de perdón. cerrar, Maca, como Sí, que pienso también, hay un poco, no tengo ni idea, siento que de pronto un poco de miedo también a encontrarse con cosas. O sea, hay una total, resistencia ahí muy, muy marcada. También no nos podemos olvidar, como han mencionado en diferentes momentos, como que la religión también a veces pesa mucho más y le pone una total. connotación a la astrología como de el diablo y nada que ver. Entonces, como que empiezan a sumarse varios factores ahí que las personas que son de pronto muy, mucho más cerradas viene como que con esos otros elementos, Totalmente, el miedo, la totalmente. religión y otras cosas que Total, simplemente porque no. aparte, incluso llevándolo al ejemplo de este maestro de yoga, eh, también miedo a cuestionarse cosas. Sí, Porque digo, no solo hablando de las personas que no creen, ay, tienen miedo y por eso no quieren creer en la astrología, la gente que se aferra desde la astrología, para traer también la otra perspectiva, la gente que se aferra a la astrología y dice, no, porque esto, porque no sé qué, porque también es un miedo a decir, che, vos te preguntaste, porque estos son generaciones y generaciones de familias de India que ellos, nada, viene el maestro el día del nacimiento, le lee las cartas y le dice, hasta luego. Y como que digo, vos, el miedo viene a decir, vos te cuestionaste si realmente esto es lo que querés, y es como un claro. tapar el sol con el dedo, de un nivel de cosas que pueden generar totalmente mucha angustia de decir, che, no sé, este vacío es mucho más fácil llenarlo con esa creencia de, así es esto, ¿entendés? Y como que siento que eso viene, nada, de la mano de los tipos de personalidades, que es lo que dijimos todo el Sí, tiempo, de personas rígidas, que claramente no somos nosotras, no en todo, por lo menos. no. Tenemos un poco de psicorrigidismo en algunas cosas, pero no en todo. Y creo que un poco es la idea de lo que queremos plantear en este podcast, me parece, que es verlo desde otras perspectivas. Nosotros acá compartimos cosas que están establecidas, en este caso en la universidad o de la psicología, pero en realidad no significa que nosotras las pensemos o no las pensemos, sino que abrimos conversaciones de cosas que nos llaman la atención o entendemos que desde hay muchas cosas en donde la psicología y la astrología, en la mayoría de hecho voy a decir, están de acuerdo. O sea, lo iremos Ujú. viendo en los otros temas, digo, ¿no? Pero bueno, queríamos arrancar con este tema que justamente es lo contrario a lo que nosotras queremos comunicar, que es, che, hay una pata en donde se conectan la astrología y la psicología. En este episodio lo que tratamos de hacer es de abrir un poco otros panoramas para justamente las personas que claramente no somos nosotras, pero que son rígidas en decir, no, si la astrología dice que yo soy así es porque soy así, o no, si esto no es una ciencia exacta, entonces no lo tomo en cuenta y para mí no existe y para mí es una mentira y un engaño y no sé qué cosa. Em,
Pero bueno, nada, para cerrar yo quería compartirles a las personas que sean muy curiosas y que les llame la atención este tema. Obviamente Carl Jung es la persona que abre esto que contaba Nati antes. Liz Green es una persona que se consideraría, diría yo, como la autora más importante que conecta todo lo que dijo Jung desde la astrología o sea, todo lo que dijo Jung con la astrología. Y tiene que ver más como que ella lo traía, porque ella es psicóloga claramente, que planteaba que lo que había eran tendencias psíquicas y psicológicas y que la astrología avala también esto y eso es lo que ella como que comparte mucho sobre todo. Pero bueno, la idea también es abrirnos a escuchar, por eso también es interesante que nos escriban y que nos cuenten. eh, ¿Qué piensan de esto? Si son personas que incluso no están a favor de combinar estas situaciones. Yo sé que en el público que me sigue a mí hay bastantes astrólogas que están como involucradas con esto, así que lo vamos a compartir desde este lugar, pero también abiertas a escuchar otras opiniones y otras maneras de ver estas cosas, porque es un montón de información que creo que el punto es conectar lo que te sirve o lo que no te sirve. O sea, si a vos en el autoconocimiento la astrología te da ansiedad, te pone mal, te limita, te hace no Mm. sé qué cosa, entonces no es para vos, no te sirve. Hay muchas herramientas y muchos idiomas y muchas cosas. Si a vos la psicología te limita o te pasa, que a nosotras incluso nos ha pasado, yo hago terapia desde que tengo creo que 10 años, Nati directamente es psicóloga, sos una persona que también, digo, y hay momentos en donde Sí, he estoy hecho tipo, terapia un montón de años también. y es como... Hay momentos en donde incluso hasta la terapia no te termina de resonar del todo específicamente y como que no le terminás de encontrar la vuelta, porque justamente no hay una fórmula exacta en lo que emprende al humano, a su cerebro y a la experiencia en este mundo que es tan loco. Ujú. Entonces creo que es que si estás en el camino de conocerte, que sea desde una postura contraria a la rigidez, que sea desde una postura de curiosidad y que si vos vas leyendo y de repente empezaste con el Reiki y después no te sirvió, no te pareció, no te gustó, no sé qué, que te abras a otras cosas y decir, bueno, lo que yo decía antes del budismo, yo hay un montón de cosas que me llevé del budismo, que hoy en día, consciente o inconscientemente, las aplico en mi vida y las tengo súper integradas, no porque dejé de practicar, entonces como que me hago una lobotomía y me olvido de todo lo que pasó antes. Entonces, creo que un poco es conectar con esta información y abrirnos a, bueno, a recibir lo que la gente también piensa sobre estos temas y por supuesto que nos recomienden si hay cosas, autores, personas, videos, podcasts. Nosotros estuvimos investigando esta semana, así que también si les da curiosidad nos escriben para que les pasemos los podcasts que estuvimos escuchando, los autores que estuvimos leyendo, las Ujú. personas que tomamos como en referencia para ubicarlas, como Carl Jung, como Liz Green, como personas que están como muy metidas en estos temas. Y bueno, amiga, ¿algún consejo para los psicólogos que estén escuchando este podcast y nos quieran apedrear? Yo les invitaría a que se abran a conocer y que empiecen conociéndose, o sea, abriéndose la oportunidad de leerse la carta natal y hacérsela a ellos y conozcan y se den cuenta que ahí hay toda, o sea, es que yo digo, es como, está juicy, hay mucha carnita ahí por donde agarrar tanta información y es una brújula espectacular de autoconocimiento. La verdad es que sí. Los invito a que vayan y revisen su carta y van a ver Total, que también dentro de la consulta se vuelve, o sea, se abre otros puntos importantes y muy interesantes a trabajar con los pacientes. Así que totalmente. vayan y léanse esa carta. Me encantaría yo aconsejarle a las personas que por el otro lado están muy del palo espiritual y que no encuentran psicólogos o que a mí me pasa un montón porque yo a la gente en las sesiones le pregunto, ¿tenés un espacio terapéutico? ¿Conversás con alguien? Em, y me pasa mucho que es tipo, no, porque los psicólogos, porque esto, porque son muy cerrados, porque no me entienden. Mi consejo es que busquen, porque hay terapeutas, de Sí. hecho, a las terapeutas que estén escuchando esto, que dejen sus comentarios, pero sin ir más lejos la tenemos a Nati, que es una psicóloga completamente formada en una universidad de renombre de jesuitas, que también cree e involucra no solo la astrología, porque también, o sea, es decir, Nati o sea, da yoga, da respiraciones, da meditaciones, involucra hasta el cacao, o sea, ceremonias, cosas. Esto es como que digo, busquen, porque hay personas que ya tienen esta apertura y me parece que el punto como a tener en cuenta, o que yo tendría en cuenta al momento de buscar un terapeuta, es
ver hasta dónde la persona lo aplica en sí misma. O sea, Nati es una persona que además de tener sus sesiones terapéuticas convencionales, en su propia vida ella involucra tanto la psicología, las terapias alternativas, la astrología. Entonces, como que si vos estás confundido de decir, che, me gustaría tener una psicóloga, pero que no sea como tan estricta o tan rígida o tan cerrada, es averiguar qué cosas esa persona aplica en su propia vida. Quizá una psicóloga para atenderte te dice, sí, sí, yo recreo en todo y quizá cree, pero no tiene ni puta idea, que tampoco sirve mucho. Sí. Digo, ¿qué cosas aplican en su propia vida, diría yo, que sirve porque hay muchas personas que hacen esto y bueno, obviamente recomendar a Nati, que es una gran profesional de acompañamiento. Y bueno, espectacular. No sé si nos queda nombrar algo más o nos vamos ya a cerrar este tema. ¿Qué pensaste? ¿Quedó algo por decir, amiga? No, yo creo que ya Perfecto, con eso podemos cerrar el episodio de hoy. La me verdad es encanta. que aquí Maca y yo empezamos hablando de ella astróloga, yo psicóloga, pero en realidad por debajo de todo eso hay un montón de conocimiento porque las dos somos muy curiosas, las dos tenemos muchísimo, entonces pueden también ir a nuestras redes sociales personales para que puedan conocer un poco más de cada una y lo que cada una trae al espacio y también a los diferentes espacios uno a uno por si se quieren tener estos espacios con nosotras. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Vamos a dar el cierre con esto y si llegaste hasta acá. Gracias. En plena era de los videos de máximo 1 minuto, sigue siendo un milagro que estés escuchando este episodio. La verdad que sí, si te resonó algo de lo que estamos hablando, compartilo con la amiga que sabes que le va a venir bárbaro escuchar esto. Y si te animás, obviamente dejanos comentarios y reseñas en Spotify que nos ayuda un montón a llegar a más personas. Síguenos en todas nuestras redes como Sin Ofender a Mercurio, porque ahí vas a encontrar clips, preguntas y un poquito más de conversaciones entre episodio y episodio. Y por favor, mándennos todas sus dudas, los temas que quieran que tratemos, sus historias, sus comentarios, porque nosotras de verdad que leemos absolutamente todo lo que nos mandan. Yo soy Nati, psicóloga. Yo soy Maca, soy astróloga y nos vemos en el próximo episodio. Sin Sin ofender a ofender a Mercurio. Mercurio. Chao.